Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Putaendo, Rostros de Artista, de la Corporación Cultural de Putaendo. En esta ocasión vamos a conversar y a conocer más en profundidad a Sergio León Romero, escultor que muchos de ustedes identificarán acá en Putaendo por algunas de sus obras. En esta ocasión vamos a conversar con él y conocer más íntimamente cuál es su trayectoria y su postura. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación y nosotros agradecemos también que nos recibas acá en tu casa, muestra de lo que haces, de lo que eres. Eso se agradece. Bueno, Sergio es escultor. Acá en Putaendo hay tres, ¿verdad?, obras públicas, una en el sitio de Achupayas, la escultura Justo Style. En la plaza de Putaendo tenemos Caballo San Martín. el Caballo San Martín, y en el parque Tenemos la temporera. exacto, la temporada. Cuéntanos un poquito, Sergio, cómo llegas a la escultura. Como muchas de las cosas de mi vida, terminé como escultor porque la vida me empujó a eso. Me explico. Yo cuando niño quería ser ingeniero eléctrico, me gustaba mucho la electricidad, me consideraba un inventor de cosas, hacía cosas, diseñaba cosas, ninguna funcionaba, pero seguía para adelante. Y una vez que estaba en media, se me ocurrió la idea de decir, ya, voy a ver de qué se trata. Y fui a una librería y tomé un libro que decía Ingeniería Eléctrica. Abro la cosa y dice Química. Cierro el libro y busco otra carrera. Derivé a Arquitectura porque mi abuelo era ceramista y en mi familia hay varias personas que se dedican al arte, entonces era algo medianamente conocido para mí, era algo que me sentía muy cómodo. Pero mi pasada por la enseñanza media no fue particularmente brillante. Yo me caracterizaba por no estar en clase, estar haciendo cualquier otra tontera. Así que el promedio no me dio. Entonces dije, ok, entro a arte y me cambio internamente a arquitectura, que son similares, están en la misma facultad y todo va a estar bien. Hasta que me di cuenta que la cosa me empezó a gustar y arquitectura me empezaba a parecer algo aburrido. Y entonces traté de ser artista. Entonces dije, ya, ¿qué es lo que me interesa? El dibujo me gusta mucho y la pintura es algo que nunca he logrado dominar, entonces quiero empoderarme de eso. Bueno, de dibujo tuve muy buena relación con los profesores, me querían mucho, pero me insistían en que tratara de buscar alguna otra área, porque en dibujo era buen dibujante, pero evidentemente no era lo que yo quería expresar. En pintura fueron un poco más honestos y me dijeron, lárgate de aquí, no sirves. Me odiaron porque además yo empecé a hacer un trabajo absolutamente conceptual, donde la idea de qué es lo que pintaba era muy superior a lo que tú pintabas. Entonces terminé con unos símbolos que significaban cosas, que depende de dónde se colocaban, qué es lo que significaban, qué es lo que pretendías, había un orden de lectura y ya llevaba algo así como 150 hojas de un manual para entender qué cresta estaba pintando. Y entonces la profesora me dijo, nada que ver aquí, váyase a grabado, que en mi escuela eran mucho más conceptuales. Llegué a grabado. En grabado al rato empecé a tomar las planchas de grabado, que yo trabajaba mucho en metal en ese momento, y empecé a formar las placas como placas que se estructuraban entre ellas, y esas placas de grabado eran más importantes que el grabado en sí, pero el resultado final es el importante. La placa es el proceso y el medio para llegar a eso. Y entonces los tipos me recomendaron que la verdad es que debería cambiarme a otro lado, y la que quedaba al lado, y me quedaba, era la escultura. Que era, de hecho, fue la última escuela en la que entré, y de ahí no me echaron, y como no me echaron, terminé de escultor. Claro, pero hay un recorrido, hay una búsqueda, y hasta que finalmente encuentras ahí la parte del arte, en el fondo, que tiene que ver con tu vocación, que es en el fondo darle forma a algo, a un trozo de materia, ¿verdad? Sí. Es una expresión en la cual se ocupa el volumen, algo físico, concreto,
para expresar, y eso me gusta mucho. Me gusta tocar las cosas, me gusta sentirlas, me gusta que la gente interactúe con ellas. Por tanto, en verdad, la pintura no me correspondía porque es un ficticio que está pegado fuera del espacio del espectador. El espectador lo mira, lo disfruta, pero está fuera. El dibujo tiene más o menos los mismos precedentes, en realidad casi todas las artes tienen el mismo precedente, excepto lo que podría ser teatro, la performance, la escultura, que son principalmente integrarse a la obra, de alguna manera. Entonces, claro, me pareció bien quedarme ahí, y cosa curiosa es que se parece a la arquitectura. De hecho, las grandes diferencias, según yo, por supuesto el arquitecto me mira feo cada vez que digo eso, la gran diferencia entre un arquitecto y una escultura es, o sea, un escultor, es que dentro de la arquitectura uno va a vivir dentro de lo que se hizo, y en la escultura uno va a sufrir lo que se hizo, porque te vas a pegar con eso, te va a incomodar, pero lo vas a disfrutar. Las dos cosas se disfrutan si se hacen bien. Sergio, ¿y cómo es el proceso creativo de una escultura? Si, no sé si son todas iguales, si hay cosas que se repiten, que se mantienen. ¿Cómo vives ese proceso? Eso es una pregunta un poco difícil de contestar por varias cosas. Yo sé que cada escultor tiene una manera diferente de enfrentarse a su trabajo. Hay gente que parte de una cosa muy visceral y deja que su subconsciente actúe permanentemente. Hay otras personas que son absolutamente concretas en el pensamiento, y el pensamiento es superior al trabajo, y el trabajo tiene que supeditarse a la idea sí o sí. Yo tengo una cosa que es más o menos intermedia. Yo debo admitir que de muchas maneras mantengo mi raíz de intereses de ingeniería, ¿sabes? Y eso quiere decir que a mí me gusta resolver problemas. Cada vez que se me plantea una obra, yo lo que hago es tratar de ver cuáles son los problemas que se plantean en ese pedido, o en esa obra, o en eso que yo me planteo. Por ejemplo, en una escultura de vía pública, yo tengo que estar claro dónde va a estar puesta, porque tiene un cierto público, tiene una cierta espacialidad, tiene una vida que va a ocurrir alrededor, y tiene que convivir con eso. Por tanto, yo tengo que colocarme un marco que me diga que tiene que funcionar de esa manera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la abstracción. Siendo muy figurativo, me gusta la abstracción. Pero en la obra de vía pública, sobre todo en la que yo he colocado ahora en Putaendo, no puedo ser extremadamente abstracto, porque la gente va a sentir una separación de la obra. Y lo que necesitábamos, y una de las cosas que se planteaba, es que la gente debía acercarse y sentirla propia. Por tanto, yo tengo que abandonar mucho de mi abstracción para volverme totalmente figurativo. Entonces tengo que partir de una raíz más clásica. Entonces, ¿qué? Eso me da un cierto marco. Después me dan un cierto presupuesto, que por supuesto es infinitamente menor al que uno necesita para hacerlo. Eso es una constante. Yo ni siquiera reclamo, o sea, digo, ok, el problema va a ser más interesante. Entonces, uno va y hace, acomoda la técnica para ese objetivo. Afortunadamente, yo hace muchos años atrás, a partir del trabajo de Sergio Castillo, que es otro escultor chileno que ya murió, es uno de los grandes escultores chilenos, que en los años 70 desarrolló una técnica de lo que él llamaba fundición inversa. ¿Qué es una fundición inversa? En las palabras de Sergio Castillo, la fundición es uno hace un molde, lo manda a la fundición, el metal se inyecta. Entonces el metal entra y tapa todos los poros. Por tanto, la huella de la fundición siempre son protuberancias, pero protuberancias y huecos. En cambio, en la soldadura, todas son protuberancias y mucho más marcadas. Entonces, visualmente se ve como una cosa al revés de lo que fue la fundición. Que una cosa entra, la otra cosa sale. Él lo que hacía era una estructura de acero, la iba recubriendo de placas, y todo eso era recubierto totalmente de acero, lo cual iba, o sea, de soldadura, iba puliendo hasta que formaba la forma. Es una forma muy bonita de trabajar, pero muy difícil de trabajar.
Uno de los principales conflictos que había con esa técnica es mantener las proporciones. Es muy difícil mantener las proporciones. No siempre imposible, pero es muy difícil. Entonces yo tomé su técnica y la uní a lo que era la tradición de los escultores de fundición, que es trabajar con moldes. Uno trabaja en griega, saca moldes, y en ese momento, teniendo el molde, yo lo rellenaba de plaquitas que iba pegando en el molde. Y empezaba a soldar. Y soldaba, y al sacar la placa, tú tenías la copia de la pieza con la soldadura adentro y tú veías las placas por fuera. Y eso lo volvías a armar. Esa es una técnica que me permitió trabajar a grandes formatos con un bajo presupuesto, y esa técnica la diseñé específicamente sabiendo que en algún momento yo necesitaba hacer esculturas grandes, porque en ese momento yo era absolutamente megalómano y quería ser un gran artista de Chile. Entonces necesitaba una técnica que me permitiera llegar ahí, porque sabía que el principal escollo era la financiación del material. Los grandes artistas no tienen ese problema porque en ellos confían y les ponen muchos recursos para que hagan las esculturas. Los que estamos recién comenzando no tenemos esa... Perdón, los que estábamos recién comenzando no teníamos esa ventaja, por tanto el presupuesto era chiquito y tenía que hacer grandes cosas con poca plata. Entonces diseñé esa técnica específicamente para eso. Y dio muy buen resultado. Mi primera escultura que hice de esa manera fue el Ángel de Providencia, que a partir de una escultura propia mía, doné una escultura a la Comuna de Providencia. Jamás vuelvo a donar una escultura a una comuna rica. Me la botaron. Finalmente, después de 10 años, la pude recuperar y se la regalé a unos amigos que eran los que me habían financiado para hacerla. Entonces se merecían, y fueron los primeros que confiaron en mí. Así que está ahora en la planta de Bosch. Es una gran galvanizadora, chica. No tengo idea cómo confiaron en mí, pero qué bueno. Entonces, bueno, yo tenía esa técnica, así que pude aplicarla. Empezamos con el proyecto de Justo Style. Justo Style tenía ciertas complicaciones para mí. La principal de todas es que yo vengo de un mundo más bien urbano. A pesar de que ya llevo 30 años acá, todavía tengo mucho bagaje más urbano que de campo. Y cuando me dijeron, sí, bueno, es un arriero que cruza los Andes, ya, ok. Entonces todos mis primeros bocetos fueron con un caballo. Y entonces tengo un par de amigos aquí que son arrieros y me miraron esa cosa, con eso me mato. No cruzo la cordillera con un caballo. ¿Y en qué cruzas entonces? Bueno, en mula. Ya, ¿y me explicas bien qué es eso? De ahí me lo explicaron, después me explicaron que era una mula, un macho, o sea, el burro ya lo conocía, el caballo también, pero ya son 4 entes que en un mundo rural como este, en Putaendo, que nosotros tenemos una cercanía y cotidianidad con los arrieros y la cordillera, todo el mundo ve cualquiera de estos 4 y dice, eso es tal cosa. A un urbano tú le dices, eso tiene 4 patas y creo que es caballo. No, eso es un burro. Ah, verdad, tiene la oreja grande. Ya. Entonces, claro, yo tuve que superar todo eso. Y aquí dije, ahora tengo que hacerlo. Y entonces, claro, practiqué muchísimo para poder llegar a un momento en el cual lo que yo hacía era un macho y no una mula, ni un burro, ni ninguna otra cosa. Entonces, claro, esa parte me costó mucho, y además que como el presupuesto era mucho más bajo del que me pidieron, tuve que hacer varios saltos en el proceso, y ese trabajo lo tuve que hacer en directo. Toda la parte del macho de Justo Style es un trabajo directo, igual que lo hacía Sergio Castillo, lo cual les encargo que es complicado porque las proporciones, mantenerlas fijas es muy duro. Toda la parte de lo que es Justo Style, que era ya mucho más acotado el trabajo, ahí hice un trabajo que se hacía con molde. Entonces ahí tuve que modificar mi trabajo para que pudiera funcionar bien. Entonces, claro, estábamos en eso. Bueno, antes de comenzar eso, hubo un tiempo en el cual los recursos no llegaban. Perdón que sea tan ecléctico, pero es que me voy acordando de cosas. Salió la necesidad de la temporera, porque se celebraron los 50 años de la reforma agraria. Entonces me plantearon de qué es lo que se pretendía hacer, y me sirvió para dar un ejemplo de cómo iba a ser el técnico, porque todos habían visto la técnica, sabían cómo iba a funcionar, pero no sabían si era posible hacerla a gran escala, porque ninguna de las personas del municipio había visto mis trabajos grandes que ya habían sido hechos antes. Entonces, claro,
son presupuestos que, a pesar de que dentro de la cultura no se consideran altos, siguen siendo presupuestos muy importantes. No puedo despreciarse en cantidad de plata. Entonces, claro, hicimos este proyecto que fue anterior y que fue una antesala muy interesante, y a todo el mundo le gustó mucho, y con eso ya hubo mucha confianza para seguir con todo el resto de los proyectos. Y ahí, claro, se soltaron las placas que no venían del municipio, sino de la gobernación, del gobierno regional. Entonces, claro, ahí fue todo mucho más simple. Y después terminaron ahí con el caballo. Y después terminamos con San Martín, porque quedaban deudas pendientes del cruce, de los 200 años del cruce. Y bueno, el caballo de San Martín fue muy bonito porque permitió terminar un ciclo muy interesante, y yo creo que en ese sentido el municipio de Putaendo, la gente que dirigió esto, partiendo por nuestro alcalde que ya murió, fueron muy visionarios. Todas las esculturas importantes de Chile se refieren a grandes personas, a personas ilustres, personas que están por encima de la media. En Chile, en la práctica, no hay monumentos a la persona normal. No existen, porque a nadie le importa. A nadie le importa que los que hicieron las cosas fueron las gente, pero solo reconocen al tipo o la mujer que fue la que tomó la idea. Pero el trabajo lo hicieron las otras personas. Es muy importante el líder, pero sin las personas no es nada. Cuando se hace justo estamos hablando de una persona normal, estamos hablando de persona del pueblo, sin la cual no hubiesen podido cruzar, porque él organiza a todos los arrieros, que son el rey, también son del pueblo, para poder cruzar toda esta gente. O sea, San Martín tenía buenas ideas de cómo cruzar. O'Higgins sabía más o menos qué es lo que había que hacer, pero ninguno tenía idea de cómo hacerlo. Eso viene de la gente. Es súper desconocida la ruta, el camino, los pasos. Todo. Y si uno se fija en toda la iconografía independentista de Chile, las únicas referencias que hay a justo ahí son un cuadro que está en el Museo Militar, un cuadro gigante que aparece glorioso San Martín con O'Higgins embriosos, corceles, cabalgando por la cordillera con tremendo ejército atrás, y un viejito chuñudo con un perro en una esquina que no, o sea, uno lo mira por casualidad. Eso es el gallo que estaba a cargo de toda la expedición. Esa expedición se muere. No puede ser justo estar así. Y la otra es la estatua de roco chileno, que es la popular Plaza Mulato Gil, me parece que está, que tiene una historia nada que ver. Era un chileno que estaba estudiando en Italia, estaba haciendo una escultura porque tenía que dar su examen, hizo un partisano italiano de la guerra del no sé qué, y entonces coloca a un muchacho joven, muy afeminado, parado en el fusil. Entonces llega a Chile, sí, ya, ¿a quién se lo encajamos? Justo está ahí, dale. Tampoco es ese personaje afeminado. No es ni el viejito chuñuco ni el afeminado que está por ahí dando vueltas. Es nada que ver a eso. Entonces, claro, uno ve a los arrieros de acá y uno puede extrapolar cómo fue. Entonces yo me basé en la gente de acá, en cómo se vestía, cómo era la iconografía de los cuadros de la época, para ver qué vestimentas tenían. Pero como su contextura tampoco es un Rambo así súper musculoso, porque claro, no trataba para limitarse. Normalmente era una persona flaca, muy abrigada, con cosas, pero de una rudeza interna, que eso es lo que tratábamos de proyectar en Justo Style. Entonces, claro, el homenaje a la persona común fue lo que más me inspiró en esto. Una persona que, bueno, no es normal, porque es alguien bastante más duro que el normal, pero es de los comunes, es de todos nosotros. Cualquiera de nosotros pudo haber sido en la medida que tuviera la fuerza de voluntad de hacerlo. Después tuvimos la temporera, que es la mujer trabajadora de campo que logra levantar la familia, y es todo un proceso maravilloso, que son las madres y las abuelas de muchos, incluyéndome, porque mis abuelos fueron, de mi abuela fue también temporera, en su momento, pero claro, de Chillán era. Entonces, claro, eso es algo importante, y es un homenaje a la persona común, a la gente que hace el país realmente, no a la persona que da las luces para llegar, sino todo ese enorme conjunto de gente que trabaja para llegar. Y después teníamos
el caballo de San Martín, que para mí fue ya como, wow, esto es fantástico. No estamos hablando del gallo visionario que dirige el ejército, que organiza la independencia de varios países, San Martín para mí es un personaje maravilloso, pero es el gran personaje. El caballo es como el último del escalafón. Ni siquiera es un ser humano, es un caballo. Y es el gallo que va y lo transporta al lugar. Bueno, seguro que bajó en mula. Así que en ese caballo hay una cierta ambigüedad de si es mula o es caballo. Ahí eso fue a propósito. Entonces, si el que me diga que eso más se parece a una mula, sí tiene razón. Hay rasgos de eso. Eso fue intencional. Porque los Andes no se cruzan a caballo y eso ya lo sabemos todos. Entonces, claro, el corte de pelo no es marcial, es el corte de pelo que ocupamos normalmente acá. Bueno, yo no ocupo porque no tengo caballo, pero mis vecinos ocupan. De hecho, mis vecinos de aquí al lado fueron los que me prestaron los caballos, los modelos. La contextura, el tamaño, la forma. Lo que sí pertenece a la iconografía de San Martín, y lo identifico como caballo de San Martín, son todas las riendas, las monturas, el tipo de alforjas que lleva. Todas esas cosas sí pertenecen al mundo militar argentino, que pertenece a los granaderos. Entonces, claro, esa fusión hace que sea representativo. Además que San Martín tenía una característica muy interesante. Después de la batalla de San Lorenzo, o sea, cuando él forma los granaderos, le regalan un brioso corcel blanco, el paradigma de un caballo de general. Viene la batalla de San Lorenzo, que es la primera batalla que enfrenta a los granaderos, le disparan, matan al caballo, el caballo cae encima de San Martín, casi lo mata, lo rescatan a duras penas. San Martín dijo, jamás vuelvo a tener un caballo propio. Por tanto, San Martín usaba el caballo que le daban en cada lugar que iba. Y no tenía un caballo propio, no tenía uno asignado. Y él, como filosofía, tenía el no usar cosas mejores que sus soldados. En ese sentido, tipo, es admirable. Entonces, lo más probable es que él no tenía el mejor caballo de todos. Sí, tenía de los buenos caballos, pero como él no era el que iba a estar en la batalla propiamente tal, él no necesitaba el mejor caballo. El que lo necesitaba era el que estaba en la batalla. Y él era muy consciente de esos detalles. Entonces, esa marcialidad, si uno ve todas las estatuas de San Martín, el caballo es muy importante, muy fuerte, muy grande, muy deslumbrante, pero seguro que San Martín no lo tenía. Esa es la iconografía que uno le da como gran héroe. Aquí lo que traté de hacer, y eso es algo que el municipio sí tenía muchas ganas de hacer, es que el caballo representara el lugar, porque seguro que era el caballo de acá. Porque había cruzado la mula, necesitaba un caballo, tomó un caballo de acá y con eso siguió. Entonces es una persona, o sea, un ser del lugar, un ser normal, no es un ser elevado. Entonces, esa trilogía de monumentos a la persona común, al cotidiano, es algo que a mí me parece fascinante. Y yo estoy muy contento de haber estado en esto y haber sido el que lo hace y el que lo traduce a algo tangible. Sí, aquí en tu relato, pues, bueno, he podido identificar el proceso creativo, ¿no? Bueno, aparte de la técnica, que tienes que resolver ese problema de cómo le das forma, ¿cierto? ¿Verdad que esa era la pregunta? ¿Verdad que esa era la pregunta? Y me fui para otro lado. Está bien, porque además hay un estudio, ¿no? Porque para darle forma a algo hay que saber qué es ese algo, el simbolismo que contiene eso, ese objeto, ¿verdad? Y claro, en tu discurso se nota que hay una dedicación, hay una pasión por saber quiénes fueron, cómo fueron, qué hacían, para poder lograr un objeto que realmente identifique a la persona o el objeto que tú estás creando con tu obra. Ahora, hoy día, Sergio, ¿en qué estás hoy día? Hoy día estoy un poco alejado de la escultura, pero ni tanto. Con esto de la pandemia, llevamos 2 años que nadie necesita un escultor, 3 años ya. Todos necesitan médicos. Yo no soy médico, así que los dejo trabajar tranquilos y yo me pongo a hacer otra cosa. Han pasado varias cosas. El cambio climático ha golpeado bastante. Mi familia tiene nogales acá. Bueno, teníamos 20 hectáreas, ahora tenemos 8 hectáreas el año, y ligerito vamos a tener 6 porque hemos ido matando porque no hay agua para cultivar todo.
Así que cuando alguien dice que nuestros hijos van a pagar los costos de nuestros errores, es mentira, nosotros ya lo estamos pagando. Todos lo estamos pagando, desde que la comida es más cara, desde que para ir de vacaciones hay que ir más lejos. Todos esos detalles ya hacen que nosotros paguemos el cambio climático, nuestro mal comportamiento con el planeta. Bueno, tengo ahí muchos árboles que se están muriendo y tengo un rollo con el bajo impacto ambiental. No me gusta hacer cosas que impactan negativamente más allá de lo necesario. O sea, trato de contraerme a lo estrictamente necesario. Entonces, yo tengo dos alternativas. Saco todo, trato de plantar algo y al sacarlo lo convierto en leña y se va. Muy rápido, muy fácil, pero eso es quemar la madera. Y ahí hay carbón capturado que es muy importante mantener capturado. Entonces, en los últimos 2 años me he dedicado a diseñar y a construir máquinas para poder hacer un aserradero, porque soy incapaz de pagar un aserradero, para poder procesar esa madera y poder hacer cosas con ella. Entonces, estoy haciendo recubrimiento de murallas, burleros, cosas, tablas de equilibrio, tablas de skate, pero también esculturas, porque inevitablemente a medida que más me alejo de escultura, más cerca estoy de ella, siempre reboto, y lo cual quiere decir que eso es algo que me gusta, definitivamente. Y bueno, no importa lo que yo haga, finalmente lo termino haciendo desde la vista de un escultor, porque eso fue lo que estudié, eso es lo que me formé. Es igual que un médico, no importa lo que haga, va a hacer las cosas desde el punto de médico, y va a tener que ver cómo adapta su visión a los nuevos requerimientos, que es lo que estoy haciendo yo. Entonces estoy desarrollando materiales y cosas que hacer con el nogal para no tener que quemarlo. Y mi objetivo cuando me planteé el tema era, voy a aprovechar el 80% del agua. Ya me di cuenta que eso es casi imposible, entonces tal vez con el 60 metros me conformo, pero eso también es bien difícil porque hay que aprovechar hasta los palitos más chicos y todavía no sé qué hacer con ellos. Entonces estoy en eso, estoy ahora metido en un dilema, más que dilema, en un resolver problemas muy divertidos, en el cual todos los días llego al taller, logro procesar los troncos más fáciles y entonces digo, ya, ¿y qué hago con estas tapas que salieron? ¿Qué hago con los palos que salieron? Entonces, y eso es lo que estoy resolviendo. Llevo 2 años y algo en eso, aprovechándome que nadie me necesite y puedo trabajar en otras cosas. He empezado a resolver mis propios problemas. Y para mí la pérdida del campo es un problema, entonces tengo que resolverlo. ¿Y esos objetos los vendes? Sí. ¿Sí? O sea, todavía no he comenzado realmente a venderlos. He vendido muebles, he vendido cosas, pero muy entre amigos, gente que me conoce o gente que se ha cruzado. Ahora ya debo empezar a redondear eso y empezar a venderlos de verdad. Por mientras formé Instagram, yo soy enemigo de la... ¿Cómo se llama esto? Redes sociales. Las redes sociales me cargan porque cada vez que veo a alguien que figura mucho en redes sociales, estoy súper claro que el tipo no tiene vida, su vida es miserable, no pasa nada, es aburrido. Es una fiesta en su vida en Instagram o en lo que sea, pero en su vida real el tipo es una persona normal. Entonces, yo no estoy en ninguna parte, parece que me divierto harto. La cosa es que tuve que formar un Instagram que se llama... Poneme el cable. Esculturas y cachivaches. Que es más o menos, yo hago esculturas, pero ahora estoy haciendo cachivaches de múltiples tipos. Empecé a hacer estas cosas de Instagram, que bueno, voy subiendo algunas cosas, pero me cuesta mucho porque no me hallo diciendo qué es lo que estoy haciendo. Así que bueno, cada cierto tiempo subo cosas. Así que bueno, eso ha sido, pero voy a empezar espero que pronto a concretar en algo útil, o sea, no útil, en algo tangible económicamente eso, porque la verdad es que ha sido harto trabajo. Gracias. Y ya es hora de que empiece a dar algún fruto. Sí. Me parece muy interesante este giro que tienes en tu vida, pensando muchas veces en que a las personas les cuesta reinventarse o están frente a una situación en su vida y se encuentran con una pared y se quedan allí, ¿no? Como estáticas. Pero claro, tú eres una persona, escucho, con un espíritu muy inquieto que te impulsa o te ayuda en este minuto en que, claro, hay que cambiar, hay que reinventarse, hay que darse una vuelta, hay que ir por otro sendero, ¿cierto? ¿Cómo ves eso tú? Algo de eso habíamos comentado antes.
yo soy partícipe de la teoría del surfista. Es una teoría que yo me hice, pero yo no surfeo, no hago nada de eso. Mi equilibrio es como las pelotas, así que no me esperen ver encima de una tabla. Pero lo interesante del surfista es que es una persona que entra al mar con la esperanza de encontrar buenas olas para poder entretenerse. Busca un momento adecuado para ir, que ya puede ser, le tocó el fin de semana o decidió ir un día especial que el clima decía que iba a estar bueno, pero una vez que está ahí en la escena, tiene que decidir qué ola toma. Puede ser buena, mala, más o menos, pero una vez que la toma y tiene que seguir adelante. Mirarlo desde afuera es súper fácil decir se equivocó antes de que la termine de tomar, pero estando ahí es súper difícil. Porque además uno está metido muy cerca del problema. Entonces, claro, pero una vez que la toma, disfruta, llegará a algún lugar, no siempre es al mismo lugar que quiere, a veces tiene que cambiar, a veces se va a caer, va a tener que tomar otra, y sigue. Para mí eso es una enorme analogía, o muy buena analogía de la vida. La vida es un mar en el cual uno se mete, tiene unos oleajes, que si uno sabe tomarlo bien, los oleajes son muy divertidos. Si no lo sabes tomar, te ahogas. Pero si el mar es quieto y no pasa nada y la vida es súper tranquila y relajada, es el aburrimiento máximo, vas a flotar y no vas a ir a ninguna parte. Por tanto, a mí me molesta mucho cuando no pasa nada. Aunque suene extraño, yo soy tremendamente feliz cuando me ponen obstáculos, porque eso me obliga a reinventarme, a hacer cosas, a decir, ok, ya no puedo hacer eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago con lo que ya sé hacer para llevarlo a un lado que puedo? Entonces voy esquivando los problemas y voy surfeando básicamente en la vida. No peleo con ella, no decido que tengo que enfrentar el problema hasta reventarme contra él. No lo considero racional. No quiere decir que huya al problema, quiere decir que aprovecho ese problema para ir más adelante, a alguna parte. El llegar a un punto final, es decir, voy a llegar a tal cosa, para mí no es muy importante porque ese es el final del camino. Cuando tú llegas al final del camino, el camino se acabó la diversión. El camino es el divertido. Y si te colocan obstáculos, te obligan a moverte en forma más entretenida todavía. Por supuesto, pasado cierto límite puede llegar a ser muy desagradable, estoy de acuerdo con eso. Pero ahí entra la capacidad de la persona de adaptarse y tratar de ver la parte buena de las cosas. Por ejemplo, mi campo se está muriendo. ¿Me voy a echar a morir? Podría. Pero yo acabo de descubrir que tengo un montón de madera que cosechar y con eso puedo formar otra cosa. Y así sucesivamente a lo largo de mi vida, muchas veces yo he tratado de hacer algo, me han frenado, me han bloqueado o se ha destruido todo. Y tengo que terminar pensando, ok, por ahí no era el camino. O ese camino en particular, ahí tomaba un desvío. Y entonces dice ya, ok, ¿qué es lo bueno que viene? Y se va para otro lado. Bueno, Sergio, te agradecemos estos momentos en que desde la visión del escultor nos has podido mostrar frente a un obstáculo o una dificultad, ¿verdad? Hay otros caminos, hay posibilidades, se abren posibilidades. Creo que tiene que ver mucho con tu espíritu, también artista, creativo y de escultor. Así que muchas gracias y bueno, los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para una nueva entrevista de Putaendo Rostros de Artistas. Muchas gracias. Gracias.